Listo, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de, de uno de los sistemas embebidos pues, más comúnmente utilizados en IoT, que es la Raspberry. Entonces, haciendo alusión un poco al concepto, este es un tipo de computador que está embebido en una placa simple o una SBC, o lo que es lo mismo que habíamos mencionado en algún punto, lo que es una Single Board Computer, ¿sí? Desarrollada por la Fundación Raspberry Pi, ¿sí? Del Reino Unido. Inicialmente el objetivo de esta placa, de esta tarjeta, era desarrollar una unidad de cómputo de bajo costo, ¿sí? Principalmente para estimular la enseñanza de las ciencias. Si nosotros, bueno, miramos, y de hecho ahora en las diapositivas miramos algunas imágenes de la Raspberry, vemos que pues tiene estas características, ¿no? Un procesador, una memoria RAM, GPUs, USB, HDMIs, pines GPIO. Sí, básicamente pues basta con instalar un sistema operativo en la SD y pues conectar, bueno, periféricos como una pantalla, un mouse y un teclado, y pues ya tendríamos como tal un computador. Bueno, entonces aquí hablando acerca de las principales distribuciones, sí, que no son las únicas, y de hecho eso lo vamos a hablar ahora. Tenemos que como característica están orientadas a arquitecturas ARM, ¿sí? Es como nosotros hablar de cuando tenemos un sistema operativo y decimos, bueno, está la versión para 32 bits, para 64 bits, ¿sí? Acá pues se define de tal manera que esta es la versión del procesador, ¿sí? De ARM. La principal de ellas, de estas distribuciones, es Raspbian, ¿sí? Que, bueno, como su nombre lo indica, es una versión derivada de la distribución Debian. También está RISC-V, Arch Linux, ¿sí? Con su nombre derivado de Arch Linux, ¿sí? Pero pues en su versión para ARM. Fedora, derivado de Fedora. Y pues bueno, como todas ellas, o al menos la mayoría vienen de sistemas Linux o sistemas Unix, cuentan con un entorno de programación ya preinstalado, el cual es Python. Claro está que pues permite la implementación de otros lenguajes, como puede ser Tiny Basic, perdón, C, Perl y Ruby, ¿sí? Actualmente pues también se ha encontrado, no, pues digamos ya las mejoras van en la posibilidad de también poder utilizar lenguajes más de alto nivel, como puede ser Java, ¿sí? A ver qué más les cuento de esto. Bueno, como les decía, más adelante van a ver que incluso hay otros muchos, digamos, entornos, programas para ello. Eh, y también, pues incluso existe una versión de Windows orientado para IoT que se puede instalar en la Raspberry. Vamos a ver un poco los modelos que han ido con respecto a la Raspberry. Sí, el primero de ellos es la Raspberry Pi 1 modelo A. Se lanzó en el año de 2012 y como podemos ver en la imagen, pues no tiene puerto de Ethernet, o sea que pues no tenía conectividad directa desde su diseño. La forma pues de brindarle conectividad a Internet era a través de estos conectores Wi-Fi vía USB, ¿sí? En esta versión inicial pues habían 26 conectores GPIOs, que son los que están acá arriba, ¿sí? Los de propósito general, que son pues como el equivalente a los que tiene la Arduino, que pues ya hemos utilizado bastante. Está la salida de video HDMI, entrada de video RCA, un jack de 3.5 milímetros y pues solo tiene un conector USB. Aquí este que podemos ver aquí, este micro USB es utilizado para alimentar la tarjeta. Sí, de ahí puede ir pues bueno el cable USB al computador, o puede ir, pues bueno, un adaptador directamente de corriente directa. Bueno, ¿qué más les cuento? Aquí esta tarjeta tiene un procesador Broadcom 2835, trabaja a una frecuencia de 700 MHz y la RAM es de 256 megas, ¿sí? La fuente de alimentación está de 5 voltios y 2 amperios, que pues llegó a ser un elemento común durante bastante tiempo entre sus versiones. Ahora vamos a ver de pronto cómo ha cambiado eso. Luego aparece en el mismo año, de hecho, el modelo B y el modelo B+, con las siguientes mejoras. Entonces, duplica la cantidad de memoria RAM a 512, agrega un puerto USB adicional y, pues bueno, un conector Ethernet RJ45
para la conexión a Internet. Bueno, mantuvo el tamaño y a pesar de agregar nuevas características, conservó el mismo costo. Para la versión B+, pues ya no tenemos dos, sino cuatro puertos USB, y pues ya la parte donde va el sistema operativo, pues ya no es con una SD, sino con una micro SD. Para el 2014, entonces ya aparece la Raspberry Pi 2 modelo B, sí, que ya no incluye el mismo procesador de sus versiones anteriores, sino la siguiente generación, que es el BCM2836. Ya pasó de ser de un núcleo a 4, ¿sí? Y pues también la frecuencia de operación de 700 a 900 Hz. Sin embargo, conserva la misma tarjeta gráfica. Nuevamente, duplican la capacidad de la RAM hasta 1 GB, pues aunque bueno, en la práctica es un poco menos. Y esta memoria pues también la comparte con la parte gráfica. Aquí como vemos ya no hay 26 pines, sino 40 GPIOs. Y pues se mantiene los cuatro puertos USB, pero se suprime la conexión RCA. Aquí podemos darnos cuenta que la tarjeta como tal, o los diseños, van evolucionando de acuerdo a las necesidades del medio y pues bueno, de la exigencia bueno, de la demanda, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, conforme las tecnologías van evolucionando, pues se van haciendo necesarios nuevas adaptaciones y nuevos requerimientos. Y ya trabaja a 1.2 GHz. Mantiene la RAM de 1 GB, pero en cuanto a conectividad, pues ya incluye ahora lo que es el Wi-Fi y el Bluetooth Low Energy, sin necesidad pues de utilizar algún adaptador. ¿Listo? Bueno, ya desde el año pasado ya empieza como a masificarse un poco más lo que es la Raspberry Pi 4, ¿cierto? Que entre sus características, pues bueno, ya maneja una arquitectura de 64 bits, bueno, conserva los 40 pines, tiene, bueno, este conector aquí, este que tenemos, el micro USB, ya es USB tipo C, y bueno, la parte de HDMI también es de mini HDMI a HDMI. Entonces, digamos que de pronto se vuelve un poco más eficiente en cuanto a espacio y también pues mejora otras características en cuanto a procesamiento. En términos generales, digamos, para el IoT, la Raspberry Pi 3 es una muy buena opción y de ahí hacia arriba, ¿no? La Pi 4 obviamente pues al ser relativamente reciente y pues contando las características que tiene, pues tiende a ser un poco más costosa que esta tarjeta. De hecho, hablábamos de pronto, bueno, no recuerdo en la otra clase, eh, que esta tarjeta más o menos oscila entre los 50 y los $75, mientras que pues la versión 4 pues ya está entre los 90 y $100, más o menos. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. Está carita, ¿no, Bien. profe? ¿Cómo? Profe, yo tengo una Ah, sí. preguntita. ¿Cómo? Sí. Es que he visto que hay algunas distribuciones Linux que tienen su versión ARM. ¿Esa versión Ajá. ARM se podría instalar a la Raspberry? Claro, es que de hecho es porque principalmente la mayoría de tarjetas SSB sí tienen en su arquitectura el tipo ARM. Y pues bueno, hay distintas versiones, ¿no? La ARMv7, la ARMv9, ARMv11, ¿sí? Y de hecho, pues esa es como la característica, ¿sí? Que para toda ARM digan ustedes, bueno, una Raspberry, una BeagleBone, una Banana Pi, bueno, cualquiera de estas tarjetas soportan esos sistemas operativos. Lo único de pronto que, bueno, de hecho ahorita hablamos un poco de ello, es cómo se manejaría la distribución de pines. Claro que allí pues ya entraría en juego el uso de alguna librería particular para esa tarjeta. Pero sí, así como lo manifiestas, las versiones ARM son para este tipo de tarjetas y pues bueno, en particular como por su mayor difusión para la Raspberry. Y bueno, del otro que mencionan por ahí, que sí es bastante costosa, por eso, de acuerdo a eso, pues también vamos a ver una serie de advertencias y bueno, de recomendaciones de cuidado con respecto al uso de esta tarjeta. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, si nosotros miramos con respecto al Arduino,
De pronto aquí la Raspberry no es como tan, ¿cómo decirlo? Como tan amigable en términos de la familiarización con los pines. Si ustedes se han dado cuenta, pues bueno, el Arduino, uno puede encontrar como una anotación en la misma tarjeta, donde se puede ver, pues bueno, cuáles son los pines digitales, cuáles son los pines analógicos, bueno, cuáles son los pines que tiene PWM, ¿cierto? Todo eso está debidamente numerado y además, pues bueno, los pines están protegidos como por esta placa plástica, ¿sí? Donde pues básicamente para poder conectar algo, pues toca poner el cable dentro de uno de estos agujeros, ¿cierto? Pero bueno, como vuelvo y les repito, eso está claramente indicado en la misma tarjeta, ¿cierto? Sin embargo, acá hay una serie de convenciones de números y que de pronto, pues bueno, aquí en la misma tarjeta no están numerados, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, por un lado, pues bueno, que aquí tenemos la versión de 26 pines, acá una versión de 40 pines, ¿sí? Pero nosotros para saber cuál pin o cómo vamos a empezar como a recorrer estos pines para saber cuál es cuál, existen dos modos de numeración, los cuales son el modo GPIO y el modo BSM. Entonces, el primero de ellos, ¿en qué consiste? Si nosotros ponemos la tarjeta, bueno, en la posición como está en la imagen, digamos que nosotros tomamos estas paticas, los pines, ¿sí? Y si nos miramos hacia la parte interna de la tarjeta, toda esa columna de pines vienen a ser los pines impares. Y si vemos hacia la cara, digamos hacia afuera, todos esos pines van a ser los pines pares, ¿sí? Entonces miren, aquí los indicamos, sería bueno el 1, el 2, luego acá sería 3, el 4, y así se seguiría la numeración hasta el 26. Para el caso de 40 sería lo mismo. Entonces vuelvo y le repito, en la cara interna serían todos los pines impares y en la cara externa todos los pines pares, ¿sí? Eso con respecto a la notación de GPIO. Hablando del modo BSM, esa numeración o esa posición de los pines viene dada según la numeración que esté aquí internamente en el chip Broadcom, en el procesador, ¿sí? Entonces, para ello, pues bueno, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se maneja esa numeración, ¿sí? Entonces, lo que queda por decir aquí es que realmente no es que una notación sea mejor que la otra, ¿sí? Sino que pues dependiendo del proyecto o de la facilidad que ustedes tengan, ¿sí? Para entender y pues para utilizar una nomenclatura o la otra, pues lo importante aquí es que hay que tener muy claro con cuál voy a trabajar. Si de entrada, bueno, empiezo con el GPIO, modo GPIO, entonces tengo que tener muy en claro esta notación. Si voy a utilizar el modo BCM, pues bueno, ahorita les muestro cómo es la notación BCM. Pero ¿a qué va esta sugerencia? Porque si es que yo en el código pongo, bueno, la notación con modo GPIO, pero físicamente lo conecto con un BCM, fácilmente puedo producir un corto, ¿sí? Y pues, ¿qué implica el corto? Sí, que por lo menos en el Arduino, pues ya es como más de batalla, por así decirlo, y que de hecho, o sea, pues haciendo una quemadura o cualquier cosa, un corto, pues allí se dañará el pin y pues bueno, sí, de alguna u otra forma se podrá seguir trabajando con lo demás, ¿sí? Pero entonces acá lo que pasa es que si se llega a producir un corto, y como al ver aquí que hablamos de un modo BCM, o sea que esos pines están directamente conectados al procesador, pues ese corto no simplemente quema la tarjeta, sino que quema directamente el procesador. Y pues bueno, la tarjeta sin el procesador pues no hace nada, ¿sí? Entonces dicho de otra manera, si ustedes la llegan a quemar, pues les toca ir a comprar otra. Y así de sencillo. Y como ya mencionaron, pues realmente no son nada baratas. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Listo? Entonces miren, eso desde el punto de vista de la anotación, pero también hay otras recomendaciones. Muy bien, aquí entonces vamos a aclarar un poco más de cómo es la anotación con BCM. Mire, si vemos aquí en este color gris, aquí en el exterior, o bueno, de hecho aquí también, lo que está con esta anotación gris, me muestra la anotación en GPIO, ¿sí? Entonces, como les decía, internamente los pines impares, externamente los pines pares. Perdón. Ahora, lo que está aquí, ¿sí? Lo que está pues como en otros colores, viene a ser la nomenclatura de BCM, ¿sí? Por ejemplo, si aquí nosotros vemos en GPIO el pin 7, en BCM es el pin 4, ¿sí?
O acá el pin 22 en BCM, pues viene a ser el pin 15 en GPIO, ¿sí? Y pues también podemos distinguir aquí que tenemos unos pines de tierra, ¿cierto? De GNDs, unos pines reservados, unos pines dedicados para comunicación, como están aquí los I2C, los UART, los SPI, ¿cierto? Y unos pines que trabajan a 3.3 voltios y otros a 5 voltios. Sí, tengan muy presente esa parte. Entonces, ¿qué pasa aquí? Volvemos y mencionamos esto de las conexiones. Pues bueno, hay que ser de pronto muy reiterativo con esto por lo que les digo, que eso es muy delicado y pues que pues fácilmente, vuelvo y les repito, se puede llegar a quemar. Entonces, si nosotros tenemos como para el caso aquí los pines de 3.3 voltios y de 5 voltios, y por ejemplo, por algún error conecto algo de 5 en los pines de 3, pues puedo quemar la tarjeta, ¿sí? Hablando para el caso del Arduino, ¿sí? Que de hecho tampoco puedo conectar como tan alegremente un Arduino con una Raspberry. Porque, pues miren, la salida de un Arduino es de 40 miliamperios, ¿sí? Si ustedes ven, pues esa es la razón principal como por la que siempre cuando hacemos las prácticas con LEDs, pues siempre hay que ponerle una resistencia, ¿sí? Porque realmente ese amperaje es bastante alto y se puede quemar con facilidad. Del otro lado, pues viendo acá la Raspberry, pues la salida de un pin máximo es de 3 miliamperios, ¿sí? Más que suficientes para hacer brillar un LED, ¿sí? Pero si ya hablamos de, no sé, de hacer mover un relé o un motor o algo así con la Raspberry, pues ya es muy difícil. No tiene como la suficiente capacidad de fuerza para hacer ese procedimiento. Aquí, pues bueno, en cuanto a los pines, tenemos pines digitales que también tienen con pines PWM. Lo que sí es de resaltar aquí es que en la Raspberry no hay pines analógicos, ¿sí? O sea, no hay convertidor de ADC ni convertidor, pues bueno, digamos de digital a análogo, ¿cierto? Entonces, aquí pues digamos que en este punto de entrada uno pensaría que pues bueno, primero la Raspberry es mejor por lo que permite el sistema operativo, tiene muchas mejores capacidades, se le puede conectar periféricos y demás, ¿cierto? Y pues bueno, otros digamos del otro lado pensarán que bueno, el Arduino es mejor porque pues tiene mucha más capacidad, ¿cierto? En términos de fuerza. Es como decir, bueno, el Arduino es el músculo y la Raspberry es como algo más de procesamiento, como decir, como el cerebro, ¿sí? Pero entonces, hablando en el ecosistema de IoT, realmente podemos encontrar nosotros los dos funcionando juntos, ¿sí? Precisamente para esas cosas, ¿sí? Que, por ejemplo, el Arduino o a veces directamente la Raspberry puede recoger información desde los sensores, procesarla, ¿sí? Y pues bueno, ya enviar alguna instrucción pertinente para, hacia un actuador y cuyo actuador pues va a ser accionado desde un Arduino, ¿sí? O sea, que aquí pues lo que diríamos en conclusión es que como que cada quien a lo suyo, ¿sí? O sea que pues obviamente, como decíamos, yo con una Raspberry no voy a tratar de mover un interruptor, no voy a mover un motor, un ventilador, ¿sí? Pero pues tampoco de igual manera con un Arduino pues yo voy a hacer procesamiento de datos, voy a montar un servidor, ¿sí? Cosas así, ¿sí? Entonces cada quien a lo suyo y los dos pues son muy buenos en su área de pertinencia. ¿Listo? ¿Hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? No, profe. Profe. Listo, chicos. Muy bien. Ahora, hablando ya en términos de la conexión, vuelvo y le repito, hay que estar muy atentos, ¿sí? Porque cualquier error, por más pequeño que sea, pues puede llevarlos a tener que comprar una nueva o a tener que reponerla, lo que sea, ¿cierto? Pues miren, si nosotros, como ya miramos en las imágenes, estos pines están expuestos, son unos pequeños cables al aire, digamos, unas paticas allí, que pues bueno, están tentadas como a chocarse con otros metales. Entonces, en el Arduino pues uno puede utilizar, bueno, estos cables UTP, pelarlos y conectarlos allí, pues no había mayor problema. Sin embargo, acá al tratar de hacer eso, pues el riesgo es un poco mayor. Entonces aquí se recomienda como usar este tipo de cables, ¿sí? Los que pues comúnmente se llaman como jumpers o también cables tipo DuPont, ¿sí? Que son pues bueno, configuraciones macho, hembra, 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 macho, macho, bueno, dependiendo de lo que quieran conectar, ¿sí? Y pues aquí la ventaja que tienen estos cables es que con esta capa plástica, ¿cierto? Aíslan, ¿sí? Y protegen pues las GPIO que se van a utilizar, ¿sí? Entonces aquí pues como
como decir, cualquier cosa de metal puede volver vulnerable a la Raspberry. Un destornillador, un cable al aire, ¿cierto? Entonces ahí pues también aparece la recomendación de que pues por más de que esto tenga una protección, donde una de estas puntas se llegue a tocar con los pines de la Raspberry, pues se puede dañar. Entonces, pues bueno, si de pronto hay un cable que todavía no saben dónde conectarlo o no lo están utilizando, entonces pónganlo en una parte aislada, alejada o conéctenlo a un pin vacío de la protoboard para evitar accidentes. ¿Listo? Porque como les digo, eso es como tan fácil de que se llegue a quemar como por este tipo de accidentes, entonces es mejor evitarlo, ¿sí? ¿Qué más? Si hay algo de 5 voltios, ¿cierto? Y no se está seguro de qué pin lo va a conectar, ¿sí? Entonces, pues consulten, digamos, la distribución de pines. Ahorita con internet, pues es todo más sencillo. De hecho, ahorita les voy a mostrar ahí por ahí un link que también me establece como las equivalencias de pines de GPIO a pines de BCM. Entonces, también para que sepan quién va con quién, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Ahora, como ya habíamos mencionado, la mayoría de estas distribuciones en las que se utilizan más popularmente cuentan con Python y cuentan con sistemas basados en Linux o en Unix, ¿sí? Entonces, también es de mencionar que aquí pues ya Python cuenta con unas librerías que me permiten acceder a los GPIOs. Igual, digamos, a pesar de que no se usara esta librería, se puede hacer desde comandos bash, pero pues digamos que en términos generales puede ser un poquito más dispendioso, pero que eso sí ya es al gusto, ¿no? Pero pues de otra parte, en cuestión de agilidad y demás, pues ya existe la librería de Python, y de hecho, pues en el riesgo también de incurrir en modificar algún pin o algo que no se deba, ¿sí? Porque pues básicamente desde el bash es como acceder directamente ¿qué? Al hardware desde el sistema operativo, desde como bajo nivel, desde consola. Entonces, bueno, para hacer eso, pues hay que tener un poquito de experiencia, ¿no? Pero entonces, si es primer uso y demás, pues la recomendación sería seguir con Python. Y de hecho, la documentación para ello es mucho mayor para esta parte que para lo otro. Sí, entonces como para una apreciación allí. Entonces, como en una primera interacción, ¿cierto? Lo primero sería que a través de estos comandos que vemos aquí, sería actualizar, ¿cierto? Las librerías, ¿cierto? Y pues bueno, de pronto a otras llevarlas como al nivel al nivel último que esté de algunos software o de algunas librerías. Entonces para ello ejecutamos, bueno, estos comandos de aquí, el sudo apt-get update o el sudo apt-get upgrade, ¿sí? Con estos dos, pues bueno, se nivelarán, perdón, todas las librerías del sistema operativo. Perdón, bueno, listo. Una vez que se han actualizado las librerías como tal del sistema operativo, ya pasamos a revisar las librerías de Python, ¿sí? Las que, como les mencionaba, nos van a permitir acceder a los GPIO. Entonces, aquí tenemos, en primer lugar, bueno, sudo apt-get install python dev, sudo apt-get install python rpi.gpio, que esa es como la librería que vamos a utilizar. Idealmente, cuando se instala una de estas distribuciones en la Raspberry, pues todo esto ya debería venir depurado, ya debería venir actualizado. Sin embargo, pues lanzar estos comandos no está de más como para contar con la última versión de todos los paquetes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando ya estamos dentro de un sketch, de un código de Python, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos poner para utilizar estas librerías es el siguiente comando de aquí. Entonces sería import rpi.gpio as gpio, ¿sí? Entonces, con esto ya estamos agregando la librería de Python para manejar los pines de la Raspberry. Por eso les decía aquí que de pronto, instalándolo sobre otras tarjetas, entonces dependería de la disponibilidad de esta librería en específico para otra tarjeta. ¿Por qué es importante eso? ¿Sí? Porque así como la Raspberry tiene esta distribución de pines, ¿cierto? Y a pesar de que se comparta la misma arquitectura, la distribución externa, en términos de la tarjeta, puede ser diferente. ¿Sí? Entonces, si ustedes deciden incursionar en otra tarjeta, muchas cosas son similares, pero lo que sí hay que asegurarse es cómo está la distribución de pines para esa tarjeta. Y si Python cuenta
con una librería específica para esa otra tarjeta, como les decía, por ejemplo, una Beagle Bone, una Banana Pi, bueno, una Orange Pi, ¿sí? Cualquiera de esas tarjetas, ¿cierto? Vuelvo y le repito, que compartan la misma arquitectura no necesariamente quiere decir que externamente tengan la misma distribución de pins, ¿sí? Entonces también como para que lo tengan en consideración, ¿listo? Entonces, este elemento, digamos, este objeto llamado GPIO, pues es el que va a ser la representación, ¿sí? A través de la cual se va a poder acceder a esos pines correspondientes. Aquí entonces, bueno, ya entrando como en la parte del código, les recuerdo que pues existen dos formas de enumerar estos pines. Entonces habíamos dicho que bueno, está el GPIO y está la modo BSM. Aquí pues bueno, como les decía, ahorita en internet hay una página de Raspberry, de hecho, que me establece como estas equivalencias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el BSM17, que pues bueno, como su nombre le indica, está en una notación BSM, y pues si lo quisiéramos ver cómo sería en GPIO, aquí vemos que dice que el BSM17 es el pin físico 11, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, en el momento que surja una duda, es mejor pues dedicarle un momento, consultar, verificar, ¿sí? Y luego ya hacer la conexión. Pues muy bien. A nivel de código, ¿cómo especificamos cuál tipo de numeración estamos utilizando? Sería con esta parte de aquí. Entonces tendríamos gpio.setMode, ¿sí? Y entre paréntesis, gpio.board. Con esto, estamos diciéndole a la librería, y de hecho al sistema operativo, que vamos a utilizar el modo de numeración GPIO, ¿listo? Con board. Luego, bueno, si queremos utilizar el modo BCM, ¿cierto? El comando a usar sería el siguiente. Igualmente, entonces gpio.setMode, gpio.bsm. Entonces aquí ya le estamos indicando al sistema operativo que vamos a utilizar es esa notación. ¿Listo? Vuelvo y le repito, no necesariamente el uno es mejor que el otro, ¿sí? Sino que pues de pronto, pues en el menos grave de los casos, pues si conectamos algo mal, pues no va a funcionar porque de pronto no estamos conectándolo al pin que es. En el caso más grave, pues ya dijimos, pues podemos quemar el procesador, ¿sí? Entonces hay que tenerlo claro tanto físicamente como a nivel de software, ¿sí? Entonces, mucha atención en esa parte. Bueno, entonces miren, por ejemplo, si conectamos un LED, ¿sí? En el pin 12, entonces vemos que en la numeración externa, ¿cierto? En GPIOS, físicamente viene a ser el pin 18, ¿sí? Pero, perdón, el pin 12 en el modo GPIO. Y en el modo BCM sería el pin 18, ¿sí? Entonces miren, vamos a utilizar el mismo pin, pero según como lo definamos acá, pues va a haber una gran diferencia. ¿Listo? Entonces miren, como siempre, pues ahí estaría la parte del Hola Mundo, ¿sí? De cómo encender un LED, ¿cierto? Entonces, una vez que ya hemos importado la librería, ya hemos indicado qué sistema de numeración vamos a utilizar, entonces ya entramos a enviar la instrucción al pin correspondiente. Entonces, bueno, para el ejemplo, vamos a seguir tomando el pin 12, ¿sí? Que hablábamos en la diapositiva anterior. Y aquí pues vamos a ver cómo se enciende y cómo se apaga. Entonces, mira, primera línea, entonces ya dijimos, bueno, definir el modo de numeración. Entonces, en este caso, vamos a tomar el modo board, que viene a ser el de la numeración de GPIO. Luego, aquí la instrucción ya es gpio.setup, ¿cierto? Y pues primero le decimos, bueno, ¿cuál pin vamos a utilizar? El pin 12. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Como entrada o como salida? Entonces sería coma, gpio.out, ¿sí? Entonces con eso ya le estamos diciendo que sea salida. Ahora sí, acá viendo las banderas, pues nosotros decíamos que, bueno, tenemos un alto, tenemos un bajo, ¿cierto? Lo que es lo mismo, tenemos un 1, tenemos un 0, ¿sí? Pero entonces acá la anotación ya viene dado como en banderas, ¿sí? Entonces acá hablaríamos de un true y de un false. Entonces, para decir que se encienda, le vamos a decir que ponga un true, que como vuelvo y les digo, es el equivalente como ponerle un high, un alto, como lo que decíamos en Arduino. ¿Listo? Entonces, hasta aquí el LED se va a encender. Siempre y cuando, pues bueno, no haya un problema de nomenclatura, que todo esté bien conectado, ¿sí? Entonces se va a encender el LED. ¿Listo? Ahora, entonces, si desde este punto nosotros queremos apagar ese LED, entonces sería simplemente, bueno, la misma instrucción gpio.output 12,
el pin que vamos a afectar, coma, false, ¿sí? Ahora, con términos de la notación, pues bueno, de pronto como por si no lo notaron, cuando nos referimos al tipo de nomenclatura, si todo el término va en mayúsculas, de igual manera que si lo definimos como entrada o como salida, ¿sí? Los métodos van todos en minúsculas, ¿cierto? Pero cuando le indicamos la bandera, o sea que si es verdadero o falso, la primera letra va en mayúsculas y el resto va en minúsculas, ¿listo? Entonces muy probablemente si de pronto, pues bueno, hay algún error en esas notaciones, pues la misma consola pues va a botar un error de nomenclatura, ¿sí? ¿Sí es claro, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Sí, profe. No, profe. Listo. Muy bien. Listo. Entonces ahora, de lo que sería, pues bueno, la actividad que ustedes iban a entrar a revisar, que ahorita les comparto por el grupo de WhatsApp, es una presentación acerca de sistemas operativos para Raspberry, ¿sí? O sea, es como una lista, características de algunos de ellos, y pues bueno, que eso es lo que ustedes entrarían a revisar para, bueno, para, digamos, para validar la clase que, pues bueno, que vamos a reponer por los festivos, ¿listo? Pero entonces, ¿en qué va a consistir la actividad que vamos a realizar de esa clase? Entonces va a ser algo muy sencillo. Allí, como vuelvo y le repito, hay varios sistemas, no todos, pero hay algunos de los más relevantes que se pueden instalar en la Raspberry. Entonces, ustedes, pues bueno, luego de revisar las diapositivas, van a escoger uno de ellos, cada uno, y van a hacer una guía muy sencilla de cómo sería el proceso de instalación de ese sistema operativo. ¿Listo? Y pues ese documento lo van a subir en Univida. ¿Listo? Condición aquí, pues al ser tantos sistemas operativos, pues todos tienen que tener uno diferente. Aquí no se vale que pues que haya alguno que haya repetido, ¿listo? Entonces de pronto, una vez ya lo hayan seleccionado, pues lo pueden indicar en el grupo de WhatsApp, decir, bueno, no sé, John escoge, no sé, Raspbian, por decir algo. Entonces así, pues se van dando cuenta los demás cuáles sistemas operativos quedan libres que puedan escoger. ¿Listo? Profe, no entendí muy bien lo que hay que hacer. Pues lo que les digo, en la presentación que les voy a compartir por el grupo de WhatsApp, ahí la clase consiste en mostrar distintos sistemas operativos que existen para la Raspberry. Entonces, de esa lista que está en esas diapositivas, cada uno va a escoger un sistema operativo y va a ser una guía muy sencilla de cómo sería para instalar ese sistema operativo en la Raspberry. Ah, vale, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿eso es individual o grupal? Individual. Ah, listo, profe. Profe, ¿y hasta cuándo tenemos tiempo para entregarlo? Está dentro de 8 días. Igual eso es muy sencillo. Como les digo, es una guía simplemente Listo, de profe.